¿Qué es realmente el fruto del Espíritu Santo conforme a lo que dice la palabra de Dios? El Espíritu Santo, que es Dios mismo y que cuenta con los mismos atributos de Dios, pero que como espíritu ante el ojo humano pues no es visible su presencia, pero sí es palpable y verídica su obra. Denme un momento y se lo voy a explicar con lujo de detalle. Mire, el fruto del Espíritu Santo es la manifestación de 9 virtudes que expresan y describen las cualidades que el Espíritu Santo produce en la vida de quienes sigan a Jesucristo recibiéndolo como Señor y Salvador. En Gálatas 5, 22 y 23, el apóstol Pablo enumera estas virtudes que en conjunto forman el carácter del cristiano y son la evidencia y la transformación que el Espíritu Santo lleva a cabo en los creyentes, de manera tal que reflejen en sí mismos el carácter santo de Cristo. El primero de esta lista es el amor. Ahora, se refiere al amor ágape, sacrificial y desinteresado, que busca el bienestar de los demás. Se manifiesta en una actitud de bondad, generosidad y de compromiso con las necesidades de los demás, incluso, déjeme decirle, a costa de sacrificios personales. En otras palabras, el bien ajeno, incluso por encima del suyo propio. En segundo lugar está el gozo. No es simplemente felicidad circunstancial, sino una alegría profunda, constante, que proviene de conocer a Dios y tener esperanza en Él. Se manifiesta en una actitud positiva, independientemente de las circunstancias, porque se basa en la fe y no en situaciones temporales externas. En tercer lugar está la paz. Es más que una tranquilidad interna. De hecho, esto no solamente se expresa en momentos determinados, sino que es la confianza en la soberanía de Dios, incluso en medio de las dificultades. Se manifiesta en una actitud de serenidad y de la capacidad de permanecer calmados ante los problemas, confiando en que Dios siempre está en control. En cuarto lugar tenemos la paciencia, también conocida como longanimidad. Es la capacidad de soportar las dificultades y de esperar con calma. Se manifiesta en la perseverancia ante los desafíos y en la tolerancia con las personas sin perder la compostura o la esperanza. En quinto lugar tenemos la benignidad. Es una actitud amable, llena de compasión y de sensibilidad hacia los demás. Se manifiesta en palabras y acciones muy bondadosas, ayudando a los demás y tratándolos con dignidad y respeto, especialmente a los necesitados. En sexto lugar tenemos la bondad. La bondad implica integridad y rectitud moral. Se manifiesta en la disposición de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil o impopular, y en la necesidad de vivir de acuerdo con los principios de Dios en obediencia a su palabra. En séptimo lugar tenemos la fe, también traducida como fidelidad. Se manifiesta como una cualidad, confianza y lealtad que tenemos hacia Dios. Se expresa en un carácter confiable, con la constancia en la fe y en la obediencia a Dios, incluso cuando es difícil o cuando las circunstancias no se comprenden del todo. En octavo lugar tenemos la mansedumbre, es la capacidad de ser humildes, gentiles y controlados, sin caer en la debilidad. Se manifiesta en una actitud dócil, en la habilidad para ceder y escuchar, sobre todo, buscando la paz y evitando la ira o el orgullo. Y finalmente, en noveno lugar tenemos la templanza, también conocida como dominio propio. Es la virtud de controlar los impulsos y deseos, especialmente los que producen allá, hacia el pecado que nos dirige en esa dirección, y que se manifiesta en la disciplina personal, en la capacidad de resistir tentaciones, manteniéndonos enfocados en las prioridades conforme a la voluntad de Dios. Entonces, estas virtudes reflejan la obra continua del Espíritu Santo en la vida de un cristiano y dan testimonio de su presencia con nosotros y en nosotros, de que le pertenecemos a Dios y que hemos sido sellados para salvación, que somos hijos de Dios, habiendo recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y es por medio del Espíritu Santo que tenemos una relación constante con Dios. Estas 9 virtudes no son simples cualidades humanas que el creyente puede producir por sí mismo, sino que es el fruto producido en nosotros al permitir que el Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos, actitudes y acciones. Así que, mis amados, bendito sea el Señor por la presencia de su Santo Espíritu con nosotros y en nosotros, redarguyéndonos de todo pecado, guiándonos a toda verdad, sellándonos para salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro y Salvador. Bendito sea el nombre del Señor y que a Dios sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor le bendiga.